Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Perfiles Criminales, de Vicente Garrido, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. El día de hoy vamos a dar inicio al último capítulo, el capítulo número 15, que se llama Los Ángeles de la Muerte, y vamos a leer Harold Shipman, el Doctor Muerte. ¿Qué hace que un hombre o una mujer que se ha comprometido por ética profesional a cuidar a personas vulnerables o enfermas se desvíe de modo dramático de esa exigencia moral y llegue a convertirse en el asesino de esas mismas personas? Esta es la cuestión que se dilucida aquí, y la respuesta ciertamente no es sencilla. Los psiquiatras han acuñado la etiqueta diagnóstica de síndrome de Munchausen por proximidad para describir a los padres, típicamente la madre, que hieren o enferman a sus hijos a propósito porque tienen la necesidad inconsciente de ser atendidos y considerados padres competentes y abnegados. El nombre procede de un varón alemán que contaba historias extraordinarias e inventadas a sus amistades. El nombre oficial actual es trastorno ficticio, fingido por poderes. Cuando los padres llevan al hospital a sus hijos una y otra vez, están diciendo al mundo qué dura es su vida y cuánto quieren a sus hijos, que siempre están dispuestos a ayudarles. No buscan incentivos externos, solo satisfacer la necesidad patológica de ser valorados ante los demás. El mejor modo de demostrar que son padres sacrificados sería poner a las personas a las que más aman, sus hijos, en situación de riesgo, más o menos grave, para que gracias a su entereza reciban los cuidados que al final les devolverán la salud. Claro que en determinados casos, la lesión o herida puede ser muy grave o tener complicaciones inesperadas, con el resultado de que esa ayuda llegue tarde o sea inefectiva, o que sean tantas las ocasiones en las que el niño enferma o sufre lesiones que finalmente no consigue sobrevivir. Esta patología, sin embargo, solo explicaría una parte de los llamados casos de los ángeles de la muerte, expresión que agrupa al personal sanitario o de prestación de cuidados que atiende a enfermos o personas vulnerables. Los casos en los que una enfermera, por ejemplo, busca esa sensación de reconocimiento y competencia, haciendo enfermar a los niños a los que cuida, para luego desvivirse en salvarles la vida o en cuidarlos de modo obsesivo. Podemos decir que aquí la madre ha sido sustituida por la enfermera. Esta no quiere matar al niño al que atiende tan solícitamente, solo ponerlo en peligro, herirlo para al fin devolverle a la salud y de nuevo vuelta a empezar. En efecto, la mayoría de los ángeles de la muerte no pretenden simular que salvan a alguien o no buscan cuidar con esmero al sujeto, al que repetidamente enferman, sino que directamente persiguen matarlo. No, desde luego, nada más tener relación con él o ella, pero sí pasado un tiempo, más o menos largo, semanas o meses, generalmente como consecuencia de una determinada relación que el profesional ha establecido con su paciente y cuyas claves para tomar la decisión de matarlo o dejarlo con vida no son siempre comprensibles. Lo único cierto es que son sus pacientes y que estos pueden vincularse con su psicología mórbida de múltiples formas. El asesino puede considerarlo molesto, ofensivo o demasiado débil como para merecer seguir viviendo. En otras ocasiones raras hay motivos económicos o bien ciertos deseos de venganza por algún agravio que el cuidador pensó que no debió de recibir de quien ahora es su víctima. Tampoco podemos descartar en algunos casos un sentimiento erótico profundo derivado del acto de matar. No obstante, sí es cierto que algunos asesinos de este tipo combinan la necesidad de reconocimiento con el placer de matar, como el caso que exponemos más adelante de Robert Díaz, el asesino de lidocaína. Se discute si los ángeles de la muerte matan por compasión. Se trata de un error común en el que sorprendentemente todavía incurren muchas personas, incluso profesionales. La compasión no tiene nada que ver con este tipo de asesino o asesina, puesto que aquí abundan las mujeres, como veremos a continuación. Harold Shipman, el Doctor Muerte. El Dr. Shipman es probablemente el asesino en serie más prolífico de la historia en Europa. De acuerdo con la jueza Jane Smith, que presidía una comisión creada para documentar la magnitud de las actividades criminales de Shipman, existían evidencias definitivas para considerar que éste había asesinado a 215 pacientes. Otras fuentes hablan de 236 casos ciertos, así como sospechas muy reales de que podía haber matado a otras 45. Se trata de números asombrosos. En la década de 1980 había matado de 8 a 12 personas cada año y en 1997 mató a 32 personas. Es posible que los asesinatos comenzaran nada más terminar la carrera de medicina.
En 1971, la comisión cifra su debut en el crimen en 1975. Su modus operandi era muy predecible y en verdad nunca tuvo razones para cambiarlo. Una mujer generalmente mayor mató también a hombres que fueron los menos. Iba a consulta, se independizó de la clínica en la que trabajaba desde 1977 y abrió una consulta por su cuenta en 1992. Allí Shipman le decía que la exploraría con mayor detenimiento en el propio domicilio de la paciente, a donde acudiría en 1 o 2 horas. Al llegar, la examinaba de modo superficial y le decía que necesitaba una inyección, de cuyo contenido real, heroína o morfina, no daba explicación alguna. Una vez muerta, procedía de diversas formas. En ocasiones, si nadie estaba presente, la dejaba sola, muerta en casa, y él se limitaba a irse. Otras veces se presentaba ante los familiares y decía que había sufrido un ataque al corazón. Luego persuadía a los familiares para que incineraran el cuerpo. Algunos datos sobre el caso Shipman. Nace en 1946, en una familia trabajadora. Era el favorito de su madre, Vera, quien murió de cáncer de pulmón y a la que vio sufrir y acompañó con devoción hasta su muerte. Se cree que fue en esos meses en los que quedó marcado por un hecho singular, el dolor atroz que soportaba su madre. Solo se veía mitigado cuando el médico que la visitaba le inyectaba morfina. Tenía 17 años de edad. Se cree que su madre ejerció una gran influencia sobre él, haciéndole sentir superior a sus compañeros con los que nunca llegó a integrarse. Su madre tenía grandes planes para Shipman, quien a pesar de ser un buen atleta, quizás influido poderosamente por ella, puesto que le hacía sentirse especial, no desarrolló la habilidad para hacer amistades sólidas con los jóvenes de su edad. Como estudiante no destacó ni en los estudios obligatorios ni en la facultad de medicina y siguió manteniéndose aislado de sus compañeros de estudios. Se casó con una chica 3 años más joven, Primrose, quien, como él, era una persona solitaria. Tuvieron 4 hijos. Vida profesional. En 1974, ya padre por 2 veces, se incorporó como médico en la ciudad de Todmorden, en Yorkshire. Era trabajador y se ganó el respeto de todos, pero pronto tuvo periodos en los que parecía ido y enfermo. Él explicó que tenía esos momentos porque era epiléptico, pero en realidad se estaba convirtiendo en un adicto a la petidina, una sustancia de la familia de la morfina. Fue acusado de adulterar recetas y expulsado del hospital. El juez le impuso una multa de 600 libras y un tratamiento de rehabilitación. A los 2 años volvió a la práctica de la medicina en la ciudad Hyde, cerca de Manchester. En ese periodo de 2 años de inactividad estuvo recibiendo ayuda médica en un hospital psiquiátrico privado, donde se le diagnosticó y trató también de una depresión. A su regreso de nuevo se dedicó con ahínco a su trabajo, ganándose el respeto de sus colegas y de sus pacientes. Aunque algunos le calificaban de ser una persona poco sincera en su amabilidad, lo cierto es que ya no hubo signos de adicción, ni de bloqueos psíquicos a la hora de desempeñar su trabajo. El director de una funeraria, Alan Massey, fue el primero que tuvo fuertes sospechas de que algo iba mal. Cuando iba a casa de la mujer fallecida, casi siempre estaba vestida, sentada en una silla o en un sofá. Era raro que éste estuviera en la cama y mostrara síntomas de que había pasado por una enfermedad grave. La hija de Alan Massey no aceptaba las explicaciones de Shipman y junto con la doctora Susan Booth avisaron a la policía. Esta revisó sus anotaciones clínicas en los expedientes de los pacientes y no halló anomalía alguna, porque en ellos constaban exploraciones y diagnósticos previos que mostraban que esas mujeres tenían enfermedades que justificaban su muerte súbita. Lo que los policías no sabían era que Shipman había falsificado los registros en el ordenador, algo que hacía justo después de asesinar a sus víctimas. Un error grave fue que la policía no comprobó sus antecedentes. De haberlo hecho, hubiera aparecido su condena por falsificación y su adicción. La clave de todo el caso fue la muerte de Kathleen Grundy, una animosa mujer de 81 años, antigua alcaldesa, la única a la que Shipman intentó robar. El 24 de junio de 1998, falsificando su testamento, su última víctima, su hija Angela Woodruff, no podía creer que su madre muriera de muerte natural y sospechó de Shipman. Este, de modo rudimentario, había falsificado la firma de la señora Grundy. Se había dejado a sí mismo la bonita suma de 386,000 libras. La autopsia de la señora Grundy reveló un hecho sorprendente. Había fallecido a causa de una dosis letal de morfina, una sustancia que permanece en el cadáver durante siglos. ¿Quiso Shipman ser capturado o más bien usó esta droga porque se sentía ya invencible?
Una investigación abierta por el Departamento de Salud de Inglaterra cifra en 236 o 215, depende de la fuente, las muertes probablemente debidas a Shipman a lo largo de un periodo de 24 años. La mayoría eran mujeres de avanzada edad que vivían solas. Al final fue condenado a cadena perpetua por la muerte de 15 personas. Y no se estimó necesario ni apropiado determinar de manera inequívoca más posibles asesinatos. Por otra parte, el propio Shipman urgía a los familiares de sus víctimas a incinerar los cadáveres, algo que hacía imposible determinar la causa de la muerte de muchas de sus pacientes. También fue determinante para la condena de Shipman el análisis del disco duro de su ordenador, ya que aquel desconocía que todas las alteraciones en sus archivos médicos habían quedado registradas en él. A lo largo de toda la investigación, Shipman se mostró arrogante y altanero. El proceso comenzó el 5 de octubre de 1999 y la defensa perdió ya una base importante cuando el juez se negó a eliminar la evidencia que revelaba que Shipman había prescrito morfina o diamorfina, el nombre médico de la heroína, a sus pacientes después de que estos hubieran fallecido, y que tal prescripción solo constaba en sus registros personales. Sus víctimas nunca recibieron esa prescripción, o si la recibieron fueron en cantidades mucho menores que las que el médico indicaba en las recetas. Esto fue un factor crucial, porque ponía de manifiesto que Shipman almacenaba de forma secreta esta sustancia, lo que llevaba a preguntarse con qué finalidad. Un hecho crucial fue que el fiscal desechó pronto la idea de la eutanasia o de un homicidio por piedad. Ninguno de los pacientes investigados tenía una enfermedad terminal. Una enfermera que trabajó con Shipman declaró que antes de ser arrestado, le había dicho: leo novelas policíacas y he de decir que con la evidencia actual que la policía ha recogido, me condenarán. Y más adelante, mi único error fue no lograr que incineraran el cadáver de la señora Grundy. Si lo hubieran hecho, no me hubieran metido en todo este lío. En el juicio se hizo patente el modus operandi de Shipman, cuando visitaba a la mujer y la mataba inyectándole la morfina. Si había alguien más en la casa que la encontraba muerta, mientras él estaba todavía en ella, entonces pretendía que había muerto de un ataque al corazón, o bien que había llamado ya a una ambulancia, y en ese momento cancelaba la orden al comprobar que ya no era útil. A lo largo de todo el juicio, Shipman mintió de modo increíble y mostró claramente el poco respeto que le merecían las vidas de sus pacientes. Los testigos pusieron de relieve que esa displicencia se mostraba también en la práctica profesional de Shipman, llegando a ridiculizar en ocasiones a las mujeres que atendía mientras estaban vivas, empleando motes vejatorios y tratándolas con rudeza. Shipman se suicidó en la cárcel poco después de ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional. El 13 de enero de 2004 fue encontrado muerto, ahorcado con las sábanas de su cama, que había anudado a los barrotes de la ventana de su celda. Con él murió su propio misterio. Su mujer y sus hijos nunca creyeron que él fuera un asesino. El eminente psiquiatra británico John Gunn se preguntó hasta qué punto las cosas podrían haber sido diferentes si Shipman hubiera sido tratado adecuadamente cuando fue dado de baja debido a su adicción a la petidina, a la morfina. En su opinión, sus colegas no valoraron bien la adicción, la creyeron solo moderada debido a que no presentaba síntomas de abstinencia físicos, e igualmente conjetura acerca del posible mecanismo desempeñado por la depresión, si esta tampoco fue bien tratada, y se pregunta, ¿es posible que una ayuda terapéutica sostenida en el tiempo hubiera impedido que Shipman desarrollara esa adicción a matar? Porque en efecto en la biografía de Shipman se ve que la morfina u otras sustancias relacionadas han estado siempre presentes en su desarrollo vital, primero como terapéutica para la terrible agonía de su madre, luego como obsesión y adicción para él mismo, y finalmente como su arma de elección para el asesinato múltiple, a lo largo de más de 2 décadas. ¿Es posible que la adicción a la morfina tuviera una continuidad psicológica en la adicción a la muerte con la morfina? En otras palabras, ¿es posible que la sensación de tomar morfina se pudiera intensificar de modo extraordinario si él la administraba como instrumento supremo de su control sobre personas indefensas? Claro que precisaríamos de una personalidad de base, donde la despersonalización, la falta de consideración humana de sus pacientes, fuera un proceso habitual. Al fin y al cabo, el Dr. Shipman mataba a muchas personas que estaban relativamente bien de salud en vez de ayudarlas a sanar, y eso exige la personalidad base de la insensibilidad emocional tan característica de los sujetos violentos reincidentes.
y desde luego de los psicópatas, aunque estos han de reunir otros atributos. Hemos visto que él era rudo y muchas veces vejatorio con sus pacientes. En tal caso, si en realidad despreciaba a muchos de ellos, el asesinato no parece al fin una hipótesis tan descabellada. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Perfiles Criminales, de Vicente Garrido. Recuerden que los invito a que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios, compartan la lectura, le den like y me sigan en mis redes sociales. Los espero el próximo martes para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.